En el siglo XXI hay una ideología que se ha elevado por encima del resto e interviene en todos los niveles de la sociedad, afectando no solo a aquellos que la defienden, modificando desde la actuación de las empresas hasta las políticas que llevan los gobiernos. No estoy hablando de otra cosa que el gerencialismo aplicado a todos los ámbitos. Si paseando por cualquier ciudad importante te fijas en ciertos carteles publicitarios, te puedes dar cuenta con facilidad que hay un tipo de anuncios que abunda. Parecen imágenes inofensivas que presentan ciertos productos, como tantos otros. La mayoría de estos ofrecen formación universitaria, sobre todo en especialidades económicas. Pero tras los eslóganes llamativos se halla una idea muy presente en estos últimos tiempos. Esta ha trascendido el ámbito puramente empresarial y se ha transformado en una forma de ver cualquier esfera, incluso en la forma de llevar las riendas de tu vida. En particular, hay un cartel que me llamó muchísimo la atención. La frase de este decía algo así: tu vida es una startup. Aunque no es más que un anuncio que busca captar nuevos alumnos para un curso o una universidad, las ideas que se transmiten al formular la frase de la forma como se hace muestran una visión muy concreta de la existencia. El humanismo tradicional es abandonado y sustituido por una visión de base únicamente económica. Si miramos atrás, podemos observar cómo el siglo XX fue un siglo de enormes cambios, que culminaron en grandes confrontaciones. Todo ello producto de ideas que habían surgido y evolucionado ya desde el Renacimiento. La razón tomaba fuerza como no lo había hecho nunca, despertando admiración y anhelos de crear un mundo mejor. Esta es una capacidad difícil de definir, ya que cada cual le sumó sus interpretaciones. La Ilustración marcó el camino al dar las bases para el mundo moderno a través de la razón. Surgirían a partir de aquí numerosas formas de ver el mundo, y con ella muchas ideologías diferentes. Todas deseaban encontrar la forma de llegar a un estado mejor. Europa era el núcleo de todas esas evoluciones. La ciencia avanzaba sin parar y le brindó una ventaja sobre el resto del mundo. Y aunque las dos guerras mundiales le quitaran ese protagonismo, el materialismo del que partían los dos sistemas sociales que habían surgido en Europa se iban imponiendo en todas las culturas del mundo. Durante la Guerra Fría, la política sigue manteniéndose en el centro de la esfera social. El desarrollismo fue ganando adeptos, buscando racionalizar el mundo para eliminar los conflictos de clase, gracias a una concentración sobre la productividad de la economía y el tratamiento técnico de los problemas sociales. Después del colapso de la URSS, pareció que el sistema capitalista se alzaba como el triunfador. Las ideologías neoliberales se vieron reforzados por la situación, mientras que los planteamientos de base social perdían fuerza. Pero por dentro, sufrían una gran transformación desde los años 70. Las dinámicas internas estaban evolucionando. Hasta finales de las 3 gloriosas décadas, el capitalismo se podía definir como pesado, burocrático e institucionalizado. Tras la crisis del petróleo, las mejoras de las tecnologías de la información y la creciente globalización, el sistema se transformó. Se pasó de una sociedad basada en los productores a una sociedad basada en los consumidores, dejando de interesar la rigidez de las grandes empresas que tenía sueldo a gran número de empleados, que además se jubilaban en la misma empresa donde empezaban. De la misma forma que lo hacía mucha burocracia institucional, con estados entrometidos en la economía. Entorpecían la búsqueda del beneficio. La solidez de la sociedad se diluyó en una modernidad líquida. La aparente estabilidad desapareció en todos los niveles. Se cambió del paradigma político como elemento equilibrante de la sociedad y la economía ocupó esa centralidad. Los criterios de evaluación dejaron de tener en cuenta los aspectos de beneficio social y se tomó en exclusiva el barómetro del beneficio económico. Y la tecnología de la información fomentó todo este cambio. Ahora era mucho más fácil estudiar a partir de criterios evaluables en cantidades de lo que daba o lo que no daba. La productividad y la eficiencia se volvían las nuevas virtudes indiscutibles. Las empresas empezaron a reducir personal. Los estados se deshicieron de las molestas leyes intervencionistas. Esta transformación era visible en Estados Unidos con la presidencia de Ronald Reagan o en Inglaterra con Margaret Thatcher. Las empresas dejaron de ser al estilo Ford y se empezaron a asemejar a las acabadas de nacer empresas de la informática. Y si todo estaba en pleno proceso de transformación y la estabilidad sólida era sustituida por la movilidad líquida, las tecnologías de la información produjeron un hecho que rompía del todo con el periodo anterior. La globalización conectó todo el mundo. Los países dejaron de ser mundos autónomos, conectados con su entorno cercano, y pasaron a ser partes de un universo mucho más grande. En medio de todo este panorama dinámico, en plena transformación, las personas también mutaron. Antes, las dinámicas del sistema capitalista pesado promovían el individualismo competitivo a nivel económico, sentimental a nivel doméstico y revolucionario a nivel social y artístico.
Pero el mundo capitalista estaba cambiando. Los individuos dejaron de ser vistos como los productores y empezó a ganar mucha más importancia su lado como consumidor. Los productos estandarizados creados en cadena ya no interesaban. Ahora, la diversificación era mucho más importante para atraer a nuevos clientes y satisfacer sus nuevos intereses. Así, el individualismo también dejó de ser sólido. El individuo hedonista es cambiante como sus deseos, líquido como su sociedad. Ya no quería una lavadora, un lavavajillas eléctrico o un coche. Quería el modelo rojo con congelador superior, el coche familiar de 5 puertas diferente al 3 puertas del vecino, y así con un sinfín de productos. Las modas en el vestir se dinamizaron, ya no eran corrientes que podían durar una década en su lenta transformación, todo se volvió mucho más rápido. El ahora deriva de toda esa larga evolución, impregnado por el desarrollo de la razón en sus múltiples visiones. Y aunque se hable de posmodernidad desde finales de los años 80, es sin duda tras la crisis mundial de 2007 que nos encontramos de lleno en este último periodo histórico. El individuo hedonista tiene una nueva visión de su lugar en la existencia. Las grandes transformaciones y la fama que gozan las visiones del mundo que parten de la racionalidad y el cientificismo han arrinconado el humanismo filosófico, quedando solo como materia de estudio entre los académicos. Se la ve como una pérdida de tiempo al no dar buenos resultados en el barómetro del beneficio económico. La metafísica implícita en muchas de sus posturas es tomada por superstición dogmática, salvándose solo aquellas escuelas filosóficas que pueden dar apoyo al discurso dominante, tal y como lo son el nihilismo y el existencialismo. Aunque en las bases de esta forma dominante de ver el mundo se niegue cualquier indicio de ideología, lo cierto es que en sí mismo es una ideología. Se esconde ante el discurso científico para dar apoyo a sus ideas y a negar cualquier posible contestación. Las ciencias económicas ganan peso como argumento, a pesar de no sostenerse en unas bases tan firmes como otras ciencias puras. Todo se convierte en economía, racionalización de la realidad en parámetros medibles. Se termina por abusar de una herramienta que podría ser muy útil en conjugación con otras de diferentes disciplinas. Se cae en una ceguera que impide ver el resto de los matices de la realidad. La educación es uno de los mejores ejemplos. Antes de las grandes transformaciones, era vista como una forma de progresivo desarrollo de la libertad en Francia o un medio para promover la salud del país en Alemania. Ahora ha pasado a ser un mero proceso de enseñar mejores formas de rendimiento y de desarrollo de ciertas habilidades. El ahora está dominado por la economía de mercado, y esto va más allá de las transacciones. La manera de dirigir una empresa sirve para tomar decisiones en cualquier ámbito, desde las acciones políticas de los gobiernos o cómo estos deben gestionar la sanidad o las prisiones. Se impone el lenguaje común de la gestión, sea cual sea la esfera social en la que se opere. Y a pesar de ciertos beneficios que conlleva la visión gerencialista, olvidan un aspecto importante: la humanidad de la sociedad que gestiona. Al mirarlo todo desde el beneficio a la pérdida, se olvidan otras motivaciones que no responden a parámetros cuantificables. Es fácil argumentar desde el egoísmo y el beneficio propio a pesar de cómo afecte al resto de personas. Estas dejan de ser fines en sí mismas y pasan a ser simples medios. Una persona puede crear una startup, pero no por ello se convierte a sí misma en una. Una empresa obtiene beneficios económicos. Una persona puede obtener muchas otras cosas aparte del dinero. La negación de todo aquello que no se puede medir en beneficio y pérdida genera malestar en los individuos. Partir de una ideología que niega todo aquello que no puede racionalizarse termina por amoldar la sociedad a sus necesidades. Los individuos sufren en silencio. Y las soluciones, como la doctrina de la mente positiva, ganan terreno, pero no mejoran en nada la situación de las personas.